¿Qué tal, amigos míos? Saludos para todos ustedes. En esta ocasión les traigo el tipo de hilo que yo utilizo en la máquina Melba. Como ya todos saben, y bueno, para los que no saben, esta es una máquina de coser suela, es una máquina Melba, así se conoce, máquina Melba o máquina loca de coser suela, ¿sí? Como ya todos lo saben, esta máquina presta el servicio de costura lateral, costura plana, como decir guayo o zapato elegante, ¿sí? Sirve para coser todas esas clases de suela, ¿sí? Presta prácticamente el mismo servicio que presta una Mackey, ¿sí? Esta máquina es china, fabricación china, pues todo el mundo sabe que los chinos te fabrican lo que quieras, ¿sí? Y pues hicieron esto, pues yo creo que es una muy buena máquina, sí, que nos ha salvado de muchas a los pequeños, por decir, talleres de zapatería, ¿no? Como son los artesanales, en este caso, pues yo y muchas personas que tal vez están siguiendo este canal de cerca y los que ya lo siguen desde hace, por decirlo así, 1 año y medio, ¿sí? Esta máquina es económica, sí, es muy económica y las personas que ya la tienen en su poder ya le dan el uso que ellos quieran, ¿no? Que el uso que gusten, ¿sí? Vamos a hablar del hilo, ¿sí? El hilo que me parece que es bueno, aquí en Colombia hay varias marcas de hilo, pero yo siempre utilizo dos, ¿sí? Que, bueno, en este caso podríamos decir que son tres, ¿sí? La primera es la marca Aptan, ¿sí? La marca Aptan siempre utilizo el más delgado, que vendría a ser 40, que vendría a ser este. No tengo la bolsita porque se me perdió, ¿sí? Pero ahí está la referencia, ¿sí? Vendría a ser 40, ¿sí? En marca Aptan. El 40, que es el más delgado, lo pongo yo aquí en el carretel porque el carretel es muy pequeño, ¿sí? El carretel de esta máquina es muy pequeño y si le pongo hilo más grueso, la máquina no me cose mucho zapato, me cose de pronto un par y toque cambiar, o en ocasiones cuando los zapatos son grandes cose 1,5. Entonces es muy harto estar cambiando el carretel pues a cada rato, por decirlo así, ¿no? Este es el carretel, si el carretel es muy pequeño, si el carretel es demasiado pequeño. Ese creo que podríamos decir que es uno de los errores que cometieron los chinos al hacer esta máquina, ¿sí? Aquí abajo en el carretel yo uso el hilo Aptan 40, o sea, el delgado, que igual es un hilo muy bueno, que al intentarlo arrancar así con la mano es muy duro, no lo puedes arrancar, te cortarías los dedos, ¿sí? Porque es muy duro. Entonces yo siempre utilizo ese hilo delgado acá abajo. Cuando no hay Aptan utilizo o Zafiro o Premier, que es la misma fábrica, fabrica el mismo hilo, solamente que le ponen otra marca. Igual cuesta lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquí en Colombia yo siempre compro estos dos tipos de hilo, ¿sí? Para la parte de arriba yo uso un hilo más grueso, que es con el que yo trabajaba bastante en la tapicería cuando hacía carpas o cuando cosía materiales gruesos, ¿sí? Este es el hilo en marca, es el hilo Zafiro y calibre 138, ¿sí? Hilo 138. En Aptam cambia la referencia, pero es el mismo grosor, que viene a ser hilo Aptam número 20, ¿sí? Pero es el mismo grosor del 138 en Zafiro o el 20 en Aptam, es el mismo hilo, ¿sí? Como ya les comenté, yo utilizo en el carretel el hilo Aptan 40, ¿sí? O Zafiro 69, como en este caso vendría a ser este, ¿sí? Ahí dice hilo 69, ¿sí?
Ese hilo lo utilizo yo para el carretel, o sea, delgado abajo y grueso arriba. El grueso arriba, pues, para que por la parte de afuera del calzado la costura se vea bonita, se vea tipo original, y por debajo, a la hora de meter el zapato, pues no tienda a tallar, ¿no? Porque al ser grueso tiende a tallar. La máquina cose con hilo grueso abajo, sí, también se le puede poner este hilo grueso, se le puede poner, no hay ningún problema, la máquina cose con ese hilo. Voy a estar haciendo un video más adelante de, pues, saber hasta con qué grosor de hilo cose la máquina y con qué calibre más delgado también cose. Espérenlo, más adelante lo estaré haciendo. ¿Listo? Lo que les comentaba al principio de que si yo pongo de este mismo hilo grueso en la parte de abajo, la máquina me tendería a coser solamente entre una pata y media o un par, ¿sí? Me cosería eso. Y como les digo, sería muy mamón estar cambiando el carretel cada pata y media o cada par. Entonces yo utilizo el delgado, que me rinde más o menos para 2 o 3 pares, y entonces ahí sí lo cambiaría. Así lo hago yo. Cada persona es libre de hacer su costura con su máquina como guste, ¿sí? Estaré ensayando más adelante qué tipos, con qué grosor de hilos esta máquina puede coser sin que tenga inconvenientes. Ya la pondré a prueba, pues aprovechar que la tengo aquí, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ensayar, ¿sí? ¿Por qué decidí hacer este video? Porque pues hay personas que en el canal preguntan, ¿sí? Y pues hay que contestar dichas preguntas, ¿sí? Las personas que preguntan pues que qué grosor, que si sirve para coser, bueno, tantas cosas. La máquina, ya hemos hecho videos que ya puede coser hasta un grosor de 1 centímetro. Yo creo que puede coser más, ¿sí? Ya estaré ensayando y mostrando hasta qué grosor ella puede coser, que yo sé que ella puede coser más. Y eso, pues, respecto a el hilo que yo utilizo, ¿no? Yo utilizo grueso arriba 138 zafiro o Aptan número 20, y abajo en zafiro sería 69 o en Aptan, que sería 20. Para las personas que lo gusten utilizar así, pues prácticamente cuidan mucho su máquina. ¿Por qué? Porque el hilo delgado abajo hace pues que no tenga mucho desgaste ni sufra, ¿no? Porque en ocasiones este hilo, al ser muy grueso, y como es una máquina, no es una máquina industrializada, es una máquina, como dicen por acá, para nosotros la gente pobre, ¿sí? Entonces hay que cuidarla, porque pues no es una máquina que puedes ir al centro o a cualquier parte y comprar un repuesto que necesitas. Obviamente que la máquina nunca sufre por eso, ella no falla que por tal cosita, que por esto, que por lo otro, no, para mí la máquina nunca falla. Cuando se la trata de una forma brusca, que de pronto la polea se atranca y le tienden a dar muy duro, en ocasiones ha pasado que se parte la barra dentada, sí, la que va aquí. La barra dentada se parte, pero pues ya es un caso extremo, demasiado extremo. A mí nunca se me ha dañado nada. En ocasiones se corre el tiempo, pero el tiempo se cuadra y queda full. ¿Listo? Eso, amigos míos, fue todo por este videito. Algunas preguntitas o lo que quieran decir lo pueden dejar abajo en la descripción. También, como ya saben, si gustan moldes, abajo les dejo el WhatsApp para que pregunten por sus moldes, y ahí también comentan. Están mis redes sociales como Facebook, Instagram. Eso es lo que tengo, el correo por si quieren, no sé, escribir algo o preguntar algo. Por el WhatsApp también se puede, igual ahí están las redes sociales. También está el canal de marroquinería, pueden ir y si gustan aprender algo de marroquinería, ahí está el canal, pueden echarle un ojo. Y sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.